que el profesor en la primera parte se mueve por venganza y por ideales. Hay muchísimas cosas que no se saben del profesor. Precisamente yo creo que es uno de los puntos fuertes que tiene el personaje, y es que nunca sabes exactamente cómo es del todo, ¿no? Tiene esta parte un poco críptica que es como muy atractiva, yo creo. Yo creo que el profesor en la primera parte se mueve por venganza, porque mataron a su padre y él quiere vengar aquello. Y por ideales. Yo creo que es un maravilloso idealista y un humanista. Y entonces creo que en este caso, más allá de un evento que sucede y que es como la mecha detonante de todo lo que pasa en la parte 3, creo que se mueve por una parte muy de principios, y creo que también eso es lo que hace que conecte con la gente, que él no da estos golpes por mero afán avaricioso. El dinero en un momento dado casi le da igual. Lo que pretende es dar un golpe al sistema, a todo aquello que está mal, a todo aquello de lo que nos quejamos y que todos quisiéramos cambiar, ¿no? Y por eso tiene tantos seguidores. Cuando el profesor se enfrenta al atraco de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, lo tiene todo en su cabeza. Y eso le da mucha seguridad y traslada mucha fe a quien lo está viendo. No sabes en qué está pensando el profesor, pero dices, seguro que lo tiene controlado, me voy con él. Y en esta parte, creo que lo interesante es precisamente que no ha tenido tiempo material de poder organizar las cosas como a él le hubiera gustado. Se atreve a hacerlo, es valiente para hacerlo y no se encuentra del todo cómodo, porque no es una situación en la que él se encuentre tan a gusto como en la ocasión anterior, ¿no? Y ya veremos si consigue atar las cosas otra vez o no. Bueno, mejor no sé si es mejor o no. Yo creo que está muy bien. Yo creo que a la gente no le va a decepcionar. Tiene muchísima acción, tiene un nivel de producción maravilloso. Hemos estado grabando en muchísimos sitios. Volvemos a ver a esos personajes, pero con una evolución. Hay que tener en cuenta que no es el mismo Denver, el de antes de entrar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que el que hay después, habiendo muerto su padre y con todo lo que haya podido pasar en ese tiempo que transcurre desde que dejamos aquella segunda parte hasta que arrancamos esta tercera, ¿no? Y eso pasa con todos los personajes. Y creo que son muy interesantes estas perspectivas nuevas a través de las cuales se ven los personajes que ya conocemos. El cómo nos van a sorprender estos personajes que pensábamos que conocíamos en situaciones nuevas, creo que es muy interesante. Yo estoy muy enamorado del profesor, pero también de los otros. Es que no podría decidir entre uno. Me encanta lo que hace cada uno de ellos, y que además creo que es absolutamente necesario para la historia. O sea, la historia necesitaba la humanidad de Moscú, necesitaba el cinismo de Berlín, necesitaba la acción de Denver, necesitaba ese macarrismo maravilloso de Tokio. O sea, yo creo que cada uno ha aportado lo necesario para que en conjunto sea un equipo fantástico. Y además es que son como mis polluelos. Es que no puedo decidirme por ningún otro.